Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, a nuestros panelistas, a la rectora Beatriz de Durán, a todos los que nos están acompañando. La verdad es muy grato cuando yo empiezo a mirar cuántos asistentes tenemos en este momento y de dónde son, dice uno. La verdad que estos temas de la iniciativa que tuvo el gimnasio Los Portales de este tema, mire, le quiero decir, rectora, que tenemos personas de Bucaramanga, de Santander, de Belén, de Nariño, de Caldas, de Antioquia, de todas partes, y obviamente pues de Bogotá. Entonces, primero que todo quiero saludarlos. Yo soy Mónica Alzate Sierra, soy la directora ejecutiva de APD. APD es una asociación de origen español que está aquí en Colombia hace 7 años, cuyo objetivo principal es el networking de los empresarios o de las instituciones o de las entidades o de las asociaciones. ¿Cómo hacemos este networking? A través de dos partes. La primera, de eventos como este, donde anteriormente eran presenciales, pero ahora pues son virtuales, pero es una manera de conocerlos y de que nuestras empresas asociadas y otras que no son o asociaciones o instituciones puedan tener estos espacios y puedan conocer más de las instituciones o asociaciones. Adicionalmente hacemos eventos de formaciones donde la gerencia media de las instituciones toman estos eventos y pues están actualizados con todos los temas importantes de la empresa. No me quiero extender mucho en esto. Quiero primero, pues, más que todo, darle las gracias a la rectora Beatriz Gómez de Durán, la rectora de Gimnasio Los Portales. Los que no saben, que yo sé que muchos sí saben, Los Portales es un colegio femenino de 33 años de recorrido en nuestra ciudad. Es femenino, bilingüe, tiene un proyecto educativo de formación del ser humano, además de la excelencia académica. Busca realmente educar mujeres con un buen criterio, mujeres que tengan una responsabilidad social y mujeres que tengan un rol en nuestra sociedad humano y justo. Entonces, en breves palabras, no sé, rectora, si es así, pero bueno, Los Portales es un colegio pues de mucha trayectoria en Bogotá. Empezamos nuestro evento el día de hoy con el saludo de Beatriz Gómez. Ella es la rectora, es educadora con experiencia como docente y en administración educativa. Licenciada en preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional y máster de educación con énfasis en gestión y evaluación educativa de la Universidad Externado de Colombia. Ha dictado talleres de aprendizaje cooperativo para docentes, estrategias pedagógicas para el bilingüismo en preescolar y en la propuesta educativa inspirada en las escuelas de Reggio Emilia en Italia. Invitada y ponente en múltiples encuentros educativos y foros y seminarios. La iniciativa de este evento en su tema fue efectivamente del colegio Los Portales. El Gimnasio Los Portales, y en conjunto con ellas, con Beatriz, que le agradezco mucho, y con Claudia Rodríguez, a su vez con Erika Yepes de APD, pudimos lograr hacer este encuentro en la tarde de hoy con 3 excelentes ponentes. Que para mí más adelante los presentaré. Es una gran satisfacción porque estas 3 personas son muy especiales, tanto para mi vida profesional como en la vida los conozco también personalmente. Entonces creo que vamos a tener un excelente encuentro el día de hoy para realmente mirar el regreso a las aulas y el balance entre el sentir, experimentar y aprender. Entonces le doy la palabra a la señora Beatriz de Durán. Y Beatriz, mil y mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Beatriz, quita el micrófono. Ya. Muy buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias por tus palabras, por este reconocimiento de lo que es el Gimnasio Los Portales. Y quiero darle una especial bienvenida a todos los panelistas y asistentes a este webinar como rectora del Gimnasio Los Portales. Quiero decirles que este tema convoca a nuestra institución
porque somos una comunidad que reconoce el bienestar como base del aprendizaje y la formación humana. Entendemos el espacio físico como un tercer maestro y creemos en el encuentro presencial entre las personas como la esencia de la educación. Además, nuestro lema, que es ser para servir, nos parece muy importante estos encuentros porque en esta actualidad todos los miembros de la comunidad, ustedes padres de familia, profesionales, directores de jardines infantiles, profesores, pues es esencial que nosotros cada vez estemos más preparados, más listos para innovar y crear y fortalecer la educación presencial, donde disfrutamos y vemos los procesos de los diferentes aprendizajes de nuestros estudiantes. Es una tarde en donde nos vamos a enriquecer, como lo dijo Mónica, con excelentes panelistas y en donde realmente vamos a disfrutar y vamos a tener guía de cómo podemos hacer seguro nuestras comunidades educativas. Muchísimas gracias a todos. In 1987, a group of parents had a dream. They established a In 1987, a group of parents had a dream. They established a place where the education of their children was fostered by academic excellence, complemented with moral values. Balance is the key to the education of future generations. Our core values of humility, responsibility, honesty, solidarity, and respect, guided by the principles of the Catholic faith, promote in our students the consciousness to serve others. This will motivate them to work tirelessly toward doing, being, and transcending. Being an IB school is conceiving education from an international perspective. Students are capable of understanding the world that surrounds them and the challenges they will face. In a harmonious and inspiring atmosphere, the perfect balance between nature and education experience is achieved. We promote a new point of view where our students feel an experience that happens around them. The importance of space as a third teacher motivates and invites our students to create, discover, and continuously learn. We seek to develop female leaders who are ready to take on challenges and build a fairer society from their future roles. Go further. Dream bigger. Reach higher. Foster your own learning. Look, reflect, think. Discover your talents. Grow. Work for others and serve. Be, do, transcend. Become a female leader. Bueno, Beatriz, entiendo que nos dará, hablará algo más sobre el video o... Mónica, pues no, una bienvenida
compartir lo que ha sido el Gimnasio de los Portales durante estos 33 años, en fortalecer ese rol de la mujer en la sociedad, ese rol de la mujer como líder que va a trascender en una sociedad que en este momento estamos viviendo con muchos cambios. Y pues una bienvenida a los panelistas. Ya lo único que puedo decir es que la mejor formación es de un ser humano es en sus valores y en todas sus preparaciones para su proyecto de vida. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Entonces damos inicio a este evento, que realmente el tema es muy acorde a lo que estamos viviendo. Además tenemos en este momento algo muy importante que se va a juntar en este evento, que es la educación, que pienso que es el pilar más importante que pueda tener el ser humano, y la salud, que sin la salud pues no somos nada. Entonces, los dos grandes pilares que tiene el ser humano lo estamos ahorita mirando, y eso me da mucha satisfacción, que me salga yo un poquito de lo que es la empresa y lo que estoy diciendo todo el tiempo, que de mercadeo, que de finanzas, que de ventas, que de tributario, y realmente tener este espacio para estos dos elementos tan importantes. Entonces, quiero presentar a la doctora Elena Navas. Para mí realmente es muy satisfactorio hacerlo. La conozco a ella por la vida, es una excelente mujer, una persona científica, vive en Chicago hace muchísimos años, donde ha desarrollado realmente un gran trabajo con la Universidad Northwestern, y se ha dedicado a la salud pública con énfasis en epidemiología, bioestadística, educación y promoción de la salud y bienestar. Es docente en las universidades estadounidenses y fundadora y presidenta de Global Health Beat Foundation, experta en medios de comunicación. No tiene nada raro que ustedes prendan el televisor en Univisión y en el noticiero vean ustedes hablar a la doctora Elena, porque ella está diciendo todo el tiempo lo que está pasando, sobre todo en esta pandemia, entonces está muy actual. Y Elena, doctora Elena, no me queda sino agradecimientos de tenerla en este evento, donde hace más de un mes y medio pues la contacté y le pedí, y tan amable y generosamente me dijo que así sería, las cosas llegan. Y Elena, son los micrófonos para usted y para toda esta audiencia que nos está esperando. Estamos en este momento con 108 asistentes, esperamos más o menos 200 y punta, pero tenemos de todas partes del país y pienso que esto es un gran logro. Entonces, Elena, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a la rectora también, Beatriz Gómez. Un placer estar con todos ustedes hoy aquí en este espacio desde Chicago, Estados Unidos. Para continuación, Mónica, si entiendo bien, proyecto mi pantalla, ¿correcto? Sí. Comparto la presentación. Ok. Listo. Hoy ya mismo, ahí se ve la presentación. Todavía no. Ok, creo que tiene que aquí probar que la comparta. Creo que tenemos que seleccionar lo que quiera compartir. Aquí va a hacerlo. Aquí está, me está pidiendo que la comparte y estoy seleccionando la pantalla entera. A ver. No me está permitiendo hacerlo. ¿Será que me tienen que habilitar desde allá? Erika, es la que tiene eso. Erika, ¿qué indicación le das? Sí, señora. La indicación es que selecciones la pantalla de la presentación, por favor. Aquí está. Y sí, y la seleccionas, que te quede como seleccionada, y la que te habilite la opción de compartir. ¿Sí te está dando la opción? Sí, me está dando la opción de compartir, pero me dice, si me pregunta si comparto la pantalla entera, la ventana. La ventana, si tienes la ventana con la presentación. Ventana, ok, perfecto, ok. Ya, sí, ya estoy seleccionando eso, a ver. Compartes la ventana, le das compartir.
No me está colaborando. Ok. A ver, tan raro. Comparte entonces toda la, Será el, a ver, la ¿no? pantalla. La ventana, la pantalla, la ventana completa. Sí, no sé por qué me está, todo parece estar en orden, pero no me está ayudando a compartirla. Pero bueno, igual pues puedo dar la charla sin proyectar, ¿les parece? Perfecto, Elenita, bien puedas. Bueno, Puedes empezar. perfecto. Bueno, yo me llamo, como bien dijo Mónica, Elena Navas Naché. Soy fundadora y presidente de Global Health Beat Foundation y también soy docente de investigación en epidemiología y salud comunitaria. Es un placer estar con todos ustedes aquí. Para empezar, un momentico aquí. Bueno, me gustaría empezar la charla hoy hablando de la pandemia a nivel mundial, porque pues a diferencia de una epidemia, estamos en una pandemia y quiere decir que está generalizada alrededor del mundo. A nivel mundial tenemos aproximadamente 140 millones de casos confirmados en el mundo, más o menos 3 millones y pico de muertos y recuperados 87. La situación en Colombia, los casos confirmados más o menos 3 millones, 73 muertos y recuperados más o menos 3 millones. Aquí ya pasamos a nivel de Bogotá. Si ven, estoy haciendo como un zoom desde el mundo entero a la situación en Bogotá. En Bogotá, más o menos para principios de mayo, tenemos casos totales más o menos 800,000, recuperados 723,000 y fallecidos alrededor de 16,000 personas. Sabemos la distribución por sexo, que mujeres han estado mayormente afectadas, aunque sabemos también que el ser mujer nos protege de complicaciones de la COVID, igualmente de muerte. Aquí tenemos los recuperados por edad, por departamento, y en Cundinamarca sabemos que la mayor parte de las personas que han sobrevivido están entre los 20 y los 60 años de edad. Bueno, hablemos ahora del impacto de la COVID-19 en la educación. Ha tenido dos tipos de impactos. El impacto directo, y eso tiene que ver con la no asistencia presencial en las clases. Ha también conllevado la desigualdad en el aprendizaje, que eso y se ha profundizado. Se han incrementado las diferencias de oportunidades, especialmente en poblaciones rurales y de bajo estrato social. En cuanto a la salud y el bienestar, sabemos también que se ha deteriorado la salud tanto mental, física y psicosocial. Y también ha aumentado la vulnerabilidad a la violencia. Y esto tiene que ver con varios factores, está altamente relacionado con la salud mental y también con el encierro y el sentirse impotentes en una crisis de salud pública de estos niveles. Aquí vemos el impacto de la COVID en la educación, mirando a índices de motivación para estudiar y apoyo para el aprendizaje. Y lo que han demostrado los estudios, y estos son datos de la OMS, es que el efecto ha sido realmente alarmante. Sabemos aquí, mirando los cursos de primero, segundo, tercer, cuarto, a mano izquierda, vemos los diferentes índices, tanto objetivos de aprendizaje, sentido de pertenencia, apoyo emocional, autoeficacia, gusto por la lectura, valor del colegio, motivación para dominar tareas. Y lo que vemos, como ven los gráficos y muestran muy claramente, han sido gravemente afectados, especialmente en los niños más pequeños. Con respecto a las diferencias rural comparado a urbano, también vemos estos efectos. Porcentaje de estudiantes con acceso a bienes en el hogar. Sabemos también que eso también ha demostrado que hay unas fallas de infraestructura que no permiten a todos los niños aprender igualmente a través de la virtualidad, ya que realmente no tuvimos tiempo para prepararnos de pasar de la educación presencial a la virtualidad. Vemos también que hay diferencias comparando centros urbanos y rurales. Ahora sí quiero pasar a las recomendaciones claves según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Son realmente medidas que llevamos ya año y medio practicando y por eso creo que eso facilita nuestra tarea con el regreso al colegio. Obviamente, uso tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos y protocolos de higiene respiratoria
limpieza y mantenimiento de espacios y el rastreo de contactos. Para aquellos que no entienden este último, en epidemiología lo que hacemos es cuando una persona sale infectada, ¿sí? Ya sea estudiante o del personal, se identifica y se empieza a rastrear las personas con las que estuvo en contacto en los últimos días para así frenar un brote de la COVID. Bueno, muy importante también el apoyo psicosocial a niños y adolescentes. ¿Y esto en qué consiste? Primero, una comunicación abierta y sincera respecto a la situación actual. Pienso que los niños muchas veces se subestiman y se trata como de ocultar la realidad o explicársela de manera que al simplificarla pierde el valor y pierde el mensaje principal. Entonces hay que estar muy conscientes de esto. Segundo, trabajo en equipo entre los papás, profesores y directivas del colegio sobre estrategias de cómo apoyar a los niños conjuntamente. Es un trabajo de equipo. Y tercero, involucrar psicólogos en el proceso, ya sea la psicóloga del colegio o psicólogos que los padres o la directiva decidan emplear o utilizar en el proceso. Apoyo al personal del colegio y familiares también es altamente recomendado. ¿Por qué? Porque bien, si estamos hablando de la comunidad del colegio, va más allá del colegio, de las paredes del colegio, porque están en contacto con las familias de los alumnos y el personal, y ellos mismos están en contacto con sus abuelos y con otros familiares. Entonces, la burbuja epidemiológica se agranda de una manera y tenemos que estar muy conscientes de esto. ¿Cómo protegemos al personal y a los familiares? Tenemos que estar conscientes de la vulnerabilidad de personas mayores y o con enfermedades preexistentes. Tenemos que usar una estrategia de burbuja para prevenir brotes de COVID y vuelvo al tema este. Lo que estamos haciendo en Estados Unidos es hacer grupos más pequeños que tengan acceso a una o dos profesoras y entonces así se contienen burbujas dentro del colegio. Y obviamente el apoyo psicosocial. Aquí están las referencias. Hemos usado datos del Banco Mundial, de la CDC, también de datos colombianos también. El conocimiento es poder. Entonces, con eso termino mi charla. Para más información, la página web de la Fundación tiene muchísima información. Tenemos podcast, tenemos entrevistas que he concedido en la televisión, al ser experta de salud en Univisión y en Telemundo Chicago. Y obviamente, entrando a la página de la Fundación, de la CDC, que no sé si saben, también está disponible en español. Entonces, lo importante aquí es evitar la desinformación, que ha sido un gran problema para nosotros los salubristas, para poder llevar un mensaje claro y dirigido a todo el mundo alrededor del mundo. Con estas palabras, cedo la palabra. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Entonces, damos la bienvenida al doctor Carlos Fernando Cefair Cristancho. Él es cirujano general de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia hospitalaria de la ESAP, especialista de docencia universitaria de la Universidad del Bosque, egresado del programa de alta dirección estratégica de INALDE Business School, es director de la red hospitalaria Mederi, fue vicepresidente del clúster de salud de la ANDI y miembro de la junta directiva del clúster de salud de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente es el director de los Cobos Medical Center. Doctor Cefair, muchísimas gracias. Bienvenido usted a esta tarde de información sobre todo esto que está pasando para la educación y para la salud. Gracias, doctor Cefair. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Beatriz por la invitación. Muchas gracias a Erika por la organización. Efectivamente, pues voy a ver si corro con mejor suerte en la presentación de poderla compartir. Creo que tengo la misma dificultad que la doctora porque algo pasa donde yo puedo ver a ver si lo logro. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí. Sí, señor. ¿Y ya están viendo toda la pantalla? Sí, señor. Sí, cada uno la puede poner, cada uno lo puede agrandar. Ok, bueno, entonces, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es fundamental hablar de estos temas, sobre todo en un segmento que uno a veces se olvida, y estoy de acuerdo con Mónica,
que salirnos un poco de las finanzas y de los números y de todo lo que a veces nos centramos es importante, y de verdad que cuando me plantearon el reto de poder hablar para el colegio me parece fundamental hacer este tipo de intervenciones donde uno pueda aportar en algo a la educación de nuestra juventud. El título, pues obviamente supremamente importante, es el balance entre sentir, experimentar y aprender. Y creo que Beatriz en su video que nos pasaba va a sentir un poco de nostalgia de pronto de lo que hoy muchos colegios están viviendo cuando no estamos pudiendo asistir a esos campos, al verde, al sembrar un árbol, hacer todo lo que realmente nutre al ser humano como ser social que es. Yo quiero centrarme un poquito también en las definiciones que había mencionado la doctora, porque creo que es fundamental entender algunos términos. La idea mía de la charla es tratar de resolver algunas angustias de pronto de los padres de familia y algunas angustias de los profesores, y no sé si al final lo logre o termine dejando más angustias, pero por lo menos entenderlas para poder encontrarles una solución. El tema de pandemia, pues es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Inicialmente lo que la Organización Mundial de la Salud decretó fue precisamente esto, una pandemia, en donde ataca a casi todos los individuos. Hablamos de una enfermedad endémica, aquella que afecta a un país o a una región habitualmente. Es decir, por ejemplo, la malaria en el África, o hablar del dengue o del Zika o del chikungunya en Colombia, ya son enfermedades endémicas, es decir, convivimos con ellas, sabemos que están aquí, sabemos que tienen una estacionalidad en el tiempo y que no es una situación desconocida para el sistema de salud. Hablamos de epidemia cuando es una enfermedad que ataca a un gran número de personas, pero que tiene un ciclo en el tiempo. Pero hay un término nuevo que yo creo que recoge mucho el título de esta presentación, que es un término que se ha venido acuñando a pesar de no ser un término reciente, que se llama sindemia. Y la sindemia es precisamente todos esos problemas de salud sinérgicos que afectan a una población, implicando cambios en el contexto social y económico. Y creo que esto es lo que realmente estamos viviendo en el mundo, es una sindemia. ¿Cuál es el objetivo de este término? Es el marco teórico para abordar la prevención de todos los factores asociados al problema de salud. Hoy creo que no podemos hablar solamente de una enfermedad, sino de un conjunto de variables que incluye las variables sociales, las variables de educación, variables geopolíticas que hoy están afectando al mundo a raíz, obviamente, de un problema de salud que nos ha afectado a todos. Yo le hago un zoom un poquito más a lo que había mencionado la doctora, y es la ocupación de cuidado intensivo a fecha de hoy. Y es una ocupación que realmente nos tiene muy preocupados en todas las instituciones. Tengo la oportunidad de compartir con varios directores de hospital para evaluar la situación de cómo estamos viviendo esto día a día, y la situación es crítica. O sea, nosotros en Colombia en este momento estamos con esta ocupación de camas de cuidado intensivo, un 95.3%. Estas son cifras oficiales de la Secretaría de Salud y no es lejana a lo que está viviendo el resto del país en situaciones inclusive más dramáticas como Cali, en donde están llegando ya al 100% de la ocupación. Entonces, es un problema real y tal vez ese es el primer mensaje donde hoy todavía uno escucha muchos comentarios que esto puede ser algo que no es tan cierto como parece, pero los que vivimos en los hospitales, créanme que es bastante dramático ver lo que se está viviendo al interior, y el primer mensaje es que nos tenemos que cuidar, pero que cuidarnos no significa sentir miedo de hacer algunas actividades que tenemos que realizar como seres sociables. En cuanto a las generalidades, pues me parece fundamental hablar un poco de cifras, y es que en particular en Colombia el analfabetismo va a crecer. No sabemos exactamente en cuánto, no hemos podido entender, pero lo que sí creemos es que ese analfabetismo va a ser un tema palpable seguramente en la próxima década. Ya lo había mencionado la doctora, la disponibilidad de Internet es inequitativa.
Y hay un hecho que también nos preocupa en las publicaciones y en lo que estamos viendo, y es que puede que no en algunos estratos, pero sí en Colombia el aparato productor se ha venido perdiendo y esto está aumentando la deserción escolar por varias razones. La primera es no hay dinero para poder enviar a los niños al colegio. La segunda es los niños tienen que apoyar trabajando en el ingreso familiar porque se han perdido muchos empleos. Y esto es una de las situaciones que también preocupan a futuro de cuál va a ser esta juventud que estamos viviendo en los países que yo siempre he dicho mal llamados del tercer mundo, pero en particular en Colombia es una cosa que se está haciendo bastante visible. Y hay algo que también está publicado y es que estamos teniendo una disminución de la capacidad de análisis. Hay algunos artículos que yo trato de entender en cuanto a la posibilidad de que la generación que va a estar en el futuro, estoy hablando de los próximos 20 años, pueda tener inclusive, lo mencionan como coeficientes más bajos, hasta un 20% menos capacidad de análisis, más que coeficientes, que es lo que yo cuestiono, de pronto es capacidad de análisis, discernimiento y toma de decisión en el futuro, precisamente por esta dificultad que estamos teniendo del aislamiento y la dificultad de poder acceder a la educación. Cuando nosotros hablamos en Colombia en particular de pobreza, estamos hablando que los indicadores inclusive que arrojó el DANE es que hemos aumentado en 10 puntos la pobreza del país. Y eso hace también que se impacte todo lo que les acabo de mencionar en la definición de sindemia, y es la parte social de lo que nosotros estamos viviendo. Pero hay cosas por hacer, o sea, no es una situación en donde nosotros tengamos, no veamos una luz al final del túnel. ¿Qué es lo fundamental? Casi que me atrevería, y estuve para preparar esta discusión hablando con varios pedagogos de cómo verían y cómo afrontarían ellos el problema, y una de las cosas fundamentales es lo que estamos viviendo en la primera infancia. Dicen que la educación en la primera infancia, sobre todo entre los 0 y los 5 años, es fundamental, inclusive algunos lo prolongan hasta los 7 años, es tal vez la parte más importante de la educación y es la parte que hoy estamos perdiendo. ¿Por qué es tan importante? Porque en esa época es cuando se empieza a explorar toda la parte motora, todo el juego motor, con los compañeros, con la actividad física, que lleva a aprendizajes ocultos. Acordémonos que hay un tema de hablar de currículum oculto que no siempre es negativo, y es como, por ejemplo, aprender el trabajo en equipo cuando uno sale a los 4, 5 o 6 años a jugar con los compañeros fútbol y se reparten las funciones. Ahí empieza a haber una interrelación que hoy en día estamos perdiendo. Hay pérdida de algunos valores que se deben consolidar en esta época, que son el compartir y el negociar, por ejemplo, donde el estar aislados en casa hace que se pierda esa facilidad o esa facultad de entrar en interacción con el otro, que permita tener la posibilidad de negociar o de encontrar las diferencias, porque no existe la posibilidad de comparar con un par, sino con los padres, con los tíos, con los abuelos, que son los que están en casa hoy en día cuidando que los niños asistan de manera virtual a su estudio. Hay una dificultad en la exploración de la autonomía. La autonomía se da en el momento en que se desprenden un poco de la casa y empiezan a tener la necesidad de administrar su propio tiempo, de administrar sus necesidades y de empezar a fortalecer esa autonomía que se va perdiendo si está uno en casa y no tiene necesidad de hacer absolutamente nada más diferente a compartir con sus padres o con sus cuidadores, por decirlo de alguna manera, pero no con sus pares o no solo inclusive. Y algo que es fundamental y que yo siempre he criticado mucho cuando hablamos de las medidas de bioseguridad y es del distanciamiento social, yo diría que no podemos distanciarnos socialmente, yo diría que podemos distanciarnos físicamente para tratar de evitar los contagios, pero nos tenemos que acercar como sociedad. Y esto es lo que desarrolla la personalidad, porque uno, como ser sociable, se nutre de las experiencias vividas. Y aquí nosotros estamos teniendo una dificultad muy importante con estas experiencias vividas. Con este panorama,
pues hay muchos datos que son interesantes poderles contar, muy objetivos como por ejemplo cuál puede ser la salida o qué esperamos y qué es lo que nosotros tenemos que entender que podemos encontrar como solución. Lo primero es la vacunación. Yo no puedo ser ajeno a tener que mencionar que la vacuna es tal vez la opción más a la mano que tenemos hoy en día y hay que buscar la manera de agilizar el tema de la vacunación. Sé que hay unos esfuerzos inmensos por agilizar la vacunación, pero creo que ese es parte del secreto de poder volver a contar con en algo parecido al mundo que vivimos. Todavía hay dificultades en ese aspecto, pero creo que esa es una oportunidad. Hay algunas aplicaciones que ustedes pueden evaluar que no, nos compara con otros países latinoamericanos para hablar de cuándo podemos estar superando la pandemia. Y pues Colombia en el concierto latinoamericano no lo ha hecho tan mal, a pesar de que podríamos estar bastante mejor. Desafortunadamente los comparativos pues en el concierto latinoamericano no son los más halagadores, pero pues es una de las oportunidades que nosotros tenemos. ¿Qué consejos y qué pensamos o qué concluimos en esta presentación? Yo creo que el tema de volver a las aulas con las medidas de bioseguridad que yo creo que han sido repetidas hasta la saciedad, iniciando con los modelos de alternancia, con la disminución de los aforos, con la posibilidad de poder tener la posibilidad de que los niños compartan con otros niños es fundamental. Es fundamental ese apoyo entre casa y colegio. Dentro de las experiencias vividas les puedo contar que es muy triste ver cómo todavía el tema del COVID tiene un componente social en donde se marca a la familia o se marca al niño o se marca a las personas y entonces la gente está decidiendo no hablar de que está con COVID y se ha hecho más difícil el cerco epidemiológico en Colombia. Tenemos que buscar la manera, y esta es una sugerencia también para el colegio, en buscar cómo de manera diaria se pueden realizar encuestas con la familia para saber si hay algún síntoma y poder cerrar lo que mencionaba la doctora un poco como una burbuja, cerrar filas en torno al primer signo de contagio con toda la tranquilidad, porque es que esto no es un problema de una familia, de una persona, es un problema mundial y hay que atacarlo como sociedad, aportando, colaborando y entendiendo. Y finalmente, hacer un énfasis en que la educación en los más pequeños es pieza clave para que nosotros podamos tener una juventud y unos hombres adultos y mujeres adultas a futuro que puedan tener las condiciones adecuadas para poder llevar las riendas del mundo que les estamos heredando. Yo creo que ese es tal vez el mensaje que les quería dejar y pues estaremos abiertos a las preguntas que más adelante surjan. Muchas gracias. Fair, muchísimas gracias. Me encantó su charla, las conclusiones muy buenas, realmente eso es. Y bueno, le doy la bienvenida a Juan David Aristizábal. Juan David es cofundador de Protalento y director del Centro de Liderazgo en el CESA. Fue copresidente del Foro Educativo, el Foro Económico Mundial en 2019, ganador de un MTV de Millennium Award. En el 2020 fue seleccionado por WISE como uno de los 19 líderes emergentes de educación del mundo. Para mí es realmente muy grato presentar a Juan David. Lo conozco, todavía es muy joven, pero lo conocí cuando estaba todavía más joven y era una persona totalmente entregada al liderazgo, con una capacidad impresionante, donde tenía una cantidad de seguidores y le sigo mucho la pista porque realmente va a ser de estas personas que van a llegar muy lejos y que está muy metido en el tema de educación con excelentes resultados. Entonces, Juan David, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y feliz de tenerlo aquí. Bienvenido. Mónica, ¿cómo estás tú? Muy bien, Juan David, aquí. Sí, señor. Gracias por esta invitación y por conversar sobre un tema que yo creo que hay que ponerle mucho el ojo. Y yo creo que desde APD, que cuando uno ve el reto que tenemos empresarialmente en el país, a la gente a veces se nos olvida conectarlo con lo que nos está pasando en los colegios.
porque hoy lo que más se está peligrando en el futuro del país es literal lo que va a ser el progreso de esta sociedad. ¿Y por qué digo que el progreso? Es porque cuando uno mira lo que está sucediendo con la automatización del trabajo, el 65% de los empleos que hoy hay en Colombia van a desaparecer en los próximos 10 años. Y entonces, pues lo que estamos viendo es que viene un reto de cambiar de habilidades, tener nuevos conocimientos para enfrentar un mundo que es totalmente distinto al que hoy estamos conociendo y que obviamente la pandemia aceleró. Y yo por eso, una de las cosas que creo que es importante preguntarse hoy en día es si nuestras niñas y nuestros niños y nuestros jóvenes hoy se están preparando para liderar un mundo donde existe la cuarta revolución industrial, como se le llama a esta época en el mundo. Y yo creo que no, yo creo que hoy nos está faltando muchísima formación en las habilidades que se necesitan para poder liderar a ese mundo, un mundo que se está enfrentando a una crisis climática y la tercera a un mundo en el que los jóvenes van a ser una minoría en el mundo porque lo que dicen todos los números es que de aquí al año 2040 los que van a ser los chachos del paseo son los mayores de 65 años. Entonces, cuando uno sabe que tenemos estos como tres grandes retos que enfrentar, pues una de las grandes preguntas que hay que hacerse es, ¿estamos preparando para eso, sí o no? Yo creo que no. Y por eso acá viene uno de los retos más importantes con el regreso a clase hoy en día, y yo por eso creo que los mayores y más activistas en el regreso a clases presenciales tenemos que ser quienes tenemos la capacidad de influir en el proceso. Y eso tiene que ser con educadores, tiene que ser con los profesores, con las mamás y con los papás. Porque son nuestros niños, son nuestras niñas los que van a vivir las consecuencias de no poder construir tres paquetes esenciales hoy en la educación de ellos. La primera tiene que ver con la capacidad de construir su capital social. Todas las investigaciones que uno ve en educación se da cuenta que gran parte del éxito, éxito profesional de una persona está en la creación de habilidades alrededor de la empatía, el trabajo en equipo, pero sobre todo por su capacidad de construir redes para el futuro. Algunos eso lo llaman como el networking o las alianzas, pero toda la demostración que existe en la literatura de educación es que el capital social se vuelve fundamental para el desarrollo de la vida profesional de una persona. Y ustedes seguramente se están dando cuenta, mamás y papás, es que hoy hay una gran debilidad de construir capital social para sus hijas y sus hijos, porque no necesariamente están generando los espacios de interacción que antes tenían y que el aula sí no lo permitía. Entonces, el primer capital que tenemos que recuperar es la capacidad que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan construir su capital social. El segundo elemento es el capital cultural. Y el capital cultural hoy se vuelve esencial para enfrentar la cuarta revolución industrial porque tiene que ver en cómo adquirimos habilidades técnicas socioemocionales para enfrentar el mundo de hoy. Y alguno me dirá, Juan David, pero ustedes en ProTalento, ustedes en el CESA hacen esto virtualmente. Y la respuesta es sí, lo hacemos con adultos mayores de 18 años, no con niñas ni niños. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los ejes esenciales para la educación de los innovadores del futuro tiene que ver con su capacidad de ver el mundo, ver los problemas y plantear soluciones para eso. Cuando van al colegio y el bus se vara, por ejemplo, le permite a los jóvenes y a las niñas mirar hacia afuera y ver un mundo que está sucediendo, o una visita a un parque o una visita a un zoológico, porque literal lo que ha permitido el aula es cuando hay un compartir y cuando hay un viaje, es identificar problemas y verlos en el tiempo y en el momento real. Y hoy esta pandemia no nos lo está permitiendo. Y por eso la primera cosa que tenemos que rescatar es que nuestras niñas y niños y jóvenes se enamoren de los problemas que están literalmente en la calle. Y el tercer elemento que se vuelve fundamental hoy para que nosotros, como responsables de la generación, es el cuidado. Y ustedes me van a decir, claro, el cuidado frente a la pandemia. Y la respuesta mía es que sí, en parte,
Pero Bernardo Toro lo dividiría que el cuidado se divide en tres: el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros y el cuidado del planeta. El aula le permite a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, primero, aprender a cuidarse de sí mismos con la interacción con el otro. Si uno está encerrado en una jaula, está encerrado en su casa, probablemente en las condiciones de la mayoría de nuestros niños y niñas en Colombia, es difícil el cuidado mental por el escenario, por donde están viviendo. La escuela, con toda su infraestructura en las aulas, lo que permiten es ayudar a nuestros niños a cuidar su cerebro y a cuidar su mente. Pero también tiene que ver con un cuidado de sí mismos a través del cuerpo. Una de las grandes, dolores que esta pandemia nos va a traer es que el cuerpo no se ha movido. Álvaro Restrepo diría que nosotros no tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos un cuerpo. Y si a nuestros jóvenes no les enseñamos con la práctica de cuidar el cuerpo, imagínense lo que será ese niño o ese joven en 15 años cuando no le han enseñado a cuidarlo, a ejercitarlo. Las aulas le permiten eso. El segundo es el cuidado del otro. Cuando hablo del cuidado del otro es sobre todo de aquellos que no conozco, pero también de la gente con la que interactúo no necesariamente todos los días y que no es mi familia. Y el cuidado del otro no se puede necesariamente validar a través de Zoom. El cuidado del otro se ejerce cuando estamos en la práctica ejerciendo algo fundamental y es la ética. En el juego, en las clases, en el trabajo en grupo. ¿Cómo yo cuido del otro? Y por eso, una de las insistencias nuestras hoy es: necesitamos que regresen al aula para que aprendan a cuidar del otro. Y el tercero es el cuidado del planeta. Hoy, esta pandemia ha demostrado el consumo de plástico de la forma más exagerada del mundo. Y hoy, si queremos nosotros lograr que nuestras niñas y niños sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que volver al aula, también para volver a bajar el consumo de plástico a nivel global. Para concluir, Mónica, hoy, si queremos nosotros estar preparadas y preparados para liderar la cuarta revolución industrial, para lograr que nuestros niños y niñas y jóvenes lleguen a un mundo donde haya empleo y empresas para ellos, tenemos que permitirles que construyan su capital social, su capital cultural y que vuelvan a poderse cuidar, pero compartiendo con los otros. David, muchísimas gracias. Un gran mensaje que nos deja a todos. Entonces, ahorita invito a la doctora Beatriz de Durán, la rectora del colegio, entonces, para abrir este conversatorio con nuestros ponentes. Adelante, Beatriz. Muchísimas gracias. Bueno, ya todos nos estamos viendo, estamos un poco cerca a pesar de la virtualidad. Primero, muchísimas gracias y felicitaciones por los aportes que cada uno desde su perspectiva muy profesional, muy científica y de investigación nos han dado a los directores de los jardines infantiles, a los docentes que estamos escuchándolos, a los padres de familia, porque a los educadores esto, como a todos, nos fue un golpe muy fuerte, pero los educadores todo el tiempo estamos pensando, innovando, mirando qué más podemos hacer, porque la mayor preocupación es esa responsabilidad que tenemos con los seres humanos. Y todo lo que ustedes nos acaban de aportar, wow, yo quiero decirles que son muy importantes para todos nosotros. Hay un factor muy importante, muy valioso, que lo dijeron los tres como un común denominador, que es esa parte social. Definitivamente, la gran preocupación es cómo se está deteriorando la salud mental, la salud socioemocional y cómo realmente Juan David nos acaba de decir algo que fue muy importante, el capital social. Yo no lo había puesto en esas palabras. Realmente, Juan David, te agradezco mucho porque nosotros estamos viendo qué más hacer. Y lo que dijo el doctor Safair, pues el doctor Safair también hace referencia a esa parte socioemocional, esa parte que de pronto los padres de familia a veces como que no lo perciben, porque ¿cuál fue la primera reacción? Que recojámonos y lo que se generó fue una cultura de miedo. Entonces, yo pienso que una de las preguntas que quiero
hacerles a cada uno y que ojalá cada uno la pueda contestar es cómo construir unas comunidades saludables que no estemos con esa cultura de miedo y que sea claro el valor fundamental del ser humano. Somos seres sociales. Entonces, ¿cómo ustedes nos pueden, desde sus perspectivas, darnos unos cortos tips que yo diría de construir esas comunidades de bienestar, desarrollar esa comunidad de bienestar teniendo en cuenta todo lo que ustedes nos aportaron en sus presentaciones? ¿Quién quiere empezar? Démosle la palabra a la doctora Navas. Muchas gracias, Beatriz. Claro que sí. Es una muy buena pregunta realmente, y yo creo como salubrista que aquí llevamos más o menos año y medio luchando contra esta pandemia y han habido estudios a nivel internacional de los mejores científicos del mundo. Hoy en día sabemos mucho más de cómo ataca este virus, cómo se previene. Realmente estamos en una posición clave en este momento por lo que ya sabemos del virus y cómo se transmite. Entonces yo diría, lo más importante aquí es no tener miedo, es unirnos alrededor del conocimiento de lo que ya sabemos de cómo se propaga el virus y qué podemos hacer, no solamente para evitar brotes, pero también para aprender a vivir otra vez presencialmente de una manera saludable. Por eso puse mucho énfasis en la definición de la comunidad, porque sí, los colegios son comunidades, pero no, la comunidad no acaba por el muro de cada colegio. Entonces tenemos que ser conscientes que hay una comunidad más allá del colegio que implica a las familias de tanto el personal como de los niños, ¿sí? La directiva y demás, y tenemos que ser conscientes y ser responsables, porque tenemos que aportar de nuestro conocimiento, poner en práctica lo que el colegio, digamos, la estrategia que el colegio decida seguir y no ser egoístas, en el sentido, como bien dijo el doctor Carlos Cefair, si a mí me da COVID, si yo resulto enfermo, si tengo síntomas, cualquiera de los síntomas de la COVID, primero que hago es advertirle a las autoridades del colegio y de salud. ¿Para qué? Para empezar a hacer el rastreo si es necesario, ¿sí? Entonces, esto requiere conocimiento, solidaridad y comunicación. Muchas gracias, doctor Cefair. Bueno, yo estoy en la misma línea. Creo que para mí la palabra fundamental de lo que se debe hacer es informar. Yo creo que es información lo que nos hace falta. Yo creo que estamos viviendo épocas de mucha desinformación que hace mucho daño. Y creo que mientras nosotros tengamos una comunidad informada que sepa realmente lo que está sucediendo, que sepa realmente lo que podemos hacer de manera correcta, que sepa realmente cuáles son los principios fundamentales de lo que estamos tratando de mejorar y de vivir. Creo que lo hemos hablado de todo el tema social, de todo el tema de valores, de todo el tema de actividad, de relacionamiento, pero a su vez con información acerca de la pandemia, en donde estamos en presencia de una situación compleja, pero es una situación que estamos ya identificando y que si la información es veraz, real, oportuna, pues muy probablemente ese miedo se va a disminuir. Yo creo que la raíz de los miedos de las personas, primero es falta de información, primero es dificultad en entender lo que sucede, es en incertidumbre, y si nosotros reducimos la falta de información y la incertidumbre al mínimo valor posible con información veraz, seguramente nosotros vamos a tener menos miedo y vamos a poder desarrollarnos mejor como sociedad. Muchísimas gracias, doctor Cefair y Juan David. Hola, yo creo que una de las cosas que está sucediendo y es muy importante es que cada vez más las mamás, los papás se están involucrando en el proceso. Y yo creo que si uno lo ve como ganancia, pobre rectora y pobres rectores, pero cada vez los papás están diciendo, venga, unámonos, preguntemos, hagamos las preguntas correctas, se están armando grupos, tanto los que tienen miedo como los que no tienen miedo, y yo creo que ya eso es un gran avance, porque entre más participe la comunidad educativa, y no solamente profesores y rectores, sino los médicos, las médicas, los papás, las mamás, nos involucremos,
creo que esto va a ser muy exitoso. Yo creo que hoy lo que es el reflejo de lo que estamos viendo en el país es un reflejo de que, yo no sé si les ha pasado, pero cada vez más uno está en chats que dicen, ¿qué vamos a hacer? Para cualquier lado, para el que apoya el paro o el que no apoya el paro o el que quiere evitar una cosa en el 2022, lo que sea que pase, pero todo el mundo se está moviendo y yo creo que eso es positivo porque al final una sociedad educativa viva es una sociedad que participa y esa sería la primera, que yo creo que si una mamá o un papá no se está involucrando hoy, le digo pilas, porque lo que usted está haciendo es literal dejando en manos de la desinformación, del desconocimiento o del miedo tomar decisiones sobre su futuro. Y dos, para las rectoras y rectores, yo también creo que hay que oír más a los dos lados. ¿Y en qué sentido digo a los dos lados? No solamente a los que tienen miedo y vivir en el miedo de los protocolos del miedo, ¿sí? Y entonces a los que no tienen miedo no dejarlos hacer. Entonces hay que jugar con los dos. Hay que jugar con quienes tienen miedo, con los que no, porque yo lo que también uno siente es que hay rectoras y hay rectores que en esas comunidades educativas, por cuidan solamente a un pedacito de la ecuación, al que tiene miedo, pero el que sí quiere ir, el que sí quiere estudiar, el que sí quiere jugar, a ese sí le dicen, no, esto es cada 2 horitas a la semana, 2 horitas al día, y me parece que hay que oír también a quienes quieren ayudar y quienes quieren contribuir. Y lo otro es, esta es una oportunidad para el voluntariado. ¿En qué sentido el voluntariado? Yo creo que hay que llamar más a los padres de familia y madres de familia acudientes a hacer clases y voluntariado con nuestras niñas y niños y jóvenes, porque la escuela no es una caja negra o como dirían en mi tierra montañera, eso no es como hacer un chorizo y dejar allá y después comérselo. No, esto hay que participar del proceso. Y creo que una de las cosas que mostró la educación es que hoy necesitamos más mentoras y mentores. Y los papás deberían, listo, no vayan a clase, pero pues venga, den mentorías y el riesgo que ahí viene asociado a los jóvenes, sobre todo es la salud mental. Yo creo que un riesgo que estamos viviendo. Colombia prepandemia se nos estaban muriendo los jóvenes por suicidio. Y hoy la gran pregunta en pandemia, que no tenemos todas las cifras sobre suicidio juvenil, yo creo que alerta, porque este es el peor cóctel para la salud mental de los jóvenes. No hay trabajos, poco acceso a la educación superior, encerrados con la mamá y el papá, plena adolescencia. Creo que ahí tenemos que ponerle mucho ojo a la salud mental de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Juan David. Aquí nuevamente un común denominador. Todos estamos convencidos de la importancia del regreso presencial a las aulas. Y hay un factor que también lo esbozó el doctor Sefair, la parte de los valores. Yo les quiero comentar que en el colegio nos preocupamos que lo primero que teníamos que transmitirle a las familias era la confianza. Portales trabaja mucho familia más colegio y me fascina con el énfasis que haces, Juan David, de ese trabajo de mayor participación. Yo pienso que los educadores tenemos aún más que seguir avanzando en ese factor. Y uno de los valores que nos pareció muy importante era la confianza, que los padres de familia creyeran en nosotros y creyeran en nosotros con ese entorno de bioseguridad seguro. Yo le decía a la doctora Navas que ahora los epidemiólogos son famosísimos, son importantísimos y además valoramos mucho también todo el trabajo del sector de salud, ¿no? Eso es supremamente importante. La doctora Navas decía, dar a conocer la realidad. Yo pienso que nos falta desarrollar más conciencia social en esas pequeñas comunidades que son los colegios. Más conciencia social en entender cómo van a ser esos jóvenes, como ustedes los dicen, en el futuro. Entonces, yo les tengo esa pregunta. Pensamos todo el tiempo, no hemos pensado en el futuro, Juan David, es muy claro y preciso. Estamos resolviendo problemas de ya, pero sí tenemos que empezar a resolver problemas de formación para estos muchachos que van a enfrentar su vida con proyectos de vida y que no pueden quedar con brechas que están dejando una huella no positiva, sino negativa y que tenemos que caer en cuenta. Ustedes ya lo han dicho todo el tiempo, la parte socioemocional, la parte de los valores que lo dijo también muy claro el doctor Sefair, el de compartir y el de
realmente poder negociar. Y todo lo que es unas relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, la pregunta va a que, ¿qué énfasis, como en qué habilidades del siglo XXI, pues que se hablan de las habilidades del siglo XXI, pero ya hablemos de habilidades para enfrentar una vida que cambia con la cuarta revolución industrial y cómo podemos orientar a los educadores en ese sentido? Empezamos si quieren con el doctor Zefair en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Esa es una pregunta difícil, es tratar de pararse uno 25 años adelante para saber qué es lo que va a necesitar ese mundo que hoy debemos fortalecer. Yo creo que Juan David ha hecho un ejercicio interesante en el tema de lo que nosotros debemos fortalecer y quiero retomar dos elementos que me parecieron fundamentales. Ese es precisamente el construir el capital social. De alguna manera y con las herramientas que se nos ocurra, yo digo que cuando hay un objetivo tan importante, cualquier ruta es válida. Y creo que es fundamental empezar a construir ese capital social que hoy, inclusive antes de pandemia, se estaba perdiendo. Porque estábamos muy abstraídos en nuestra metro cuadrado, como digo yo, y cómo nosotros podemos empezar a compartir ese metro cuadrado con el otro y pensar realmente que somos seres sociales inclusive antes de pandemia. Y el segundo punto que me parece fundamental que también se tocó es sostenibilidad del planeta. Yo también soy un amante de la sostenibilidad del planeta y hoy creo que también hemos perdido un poco eso de foco porque estamos derivando toda la atención a la pandemia y nos estamos viviendo en un tema que es complejo. Y yo agregaría un tercero que me parece que es fundamental para la sociedad dentro de 25 años y es la capacidad de escuchar. Hemos perdido la capacidad de escuchar y hemos perdido la capacidad de poder entender que las apreciaciones mías no pueden ser o no deben ser o pueden ser iguales a las del otro. Esa capacidad de escucha es algo que yo creería que hay que fortalecer porque además nos ayuda en la salud mental. El poder tener la facilidad de hablar y el poder tener la facilidad de escuchar para apoyar, me parece que son piezas claves de lo que debemos fortalecer para esa generación futura. Muchas gracias, doctor Zefair. Juan David. Yo quisiera que cuando volvieran los colegios, los rectores les permitieran a los choferes, a los conductores, que los buses literal se vararan. Y que obligaran a las niñas y a los niños a bajarse del bus. Y en esa bajada del bus, literal, vieran que el mundo es muy distinto a lo que han visto, o en su casa, o en su barrio, que existen problemas, porque creo yo que lo que nos tenemos que enamorar, y creo que la habilidad fundamental hoy arranca por enamorarse de los problemas. A Beatriz, a Elena, a Carlos nos pagan por resolver problemas. Nos han enseñado y educado para resolver problemas. Y el sistema educativo pareciera enseñarnos es, ante los problemas corra. Ante los problemas no, es mejor evitarlos. Y creo que entre más le enseñemos a la siguiente generación a enamorarse de los problemas, vamos a poder llegar a las que se derivan de ahí. Pues pensamiento crítico para poderlo resolver. La creatividad necesaria para poder poner una idea y ponerle la práctica para ejecutarla. El trabajo en equipo. Pero yo me quedo, Beatriz, con que la primera que tenemos que obsesionarnos es volvernos unas enamoradas y unos enamorados de los problemas. Yo creo que a los niños y a los jóvenes tenemos que dejar de preguntarles que qué van a hacer cuando grandes. Esa es una pregunta para mi mamá. Hoy tenemos que preguntarles qué problema del mundo quieren resolver. Y uno se encuentra que los jóvenes y los niños a esa pregunta reaccionan de manera distinta porque ya no es yo quiero ser la médica, yo quiero ser bombero, yo quiero ser... Hoy, cuando uno ve las movilizaciones que hace Greta no los moviliza, Greta no tiene profesión. Greta tiene una causa y los saca a la calle.
Hoy los jóvenes que están en la calle no están detrás de una carrera o de un título, están detrás de un problema, unos empleo, otros educación. Entonces, entre más nos enamoremos de hablar de problemas, oye, ¿cuál es el problema que a ti te gustaría resolver en el mundo? Va a ser también muy fácil resolver otro problema que esas habilidades blandas están teniendo, y es que hoy la deserción universitaria en el país está en el 50%. Y cuando uno va y busca por qué, la principal razón no es un tema económico, que influye. La principal razón es que nuestros jóvenes están escogiendo carreras universitarias técnicas o tecnológicas que no van en sintonía con algo que tiene que ver con el propósito. Y yo creo que la doctora Elena, el doctor Carlos, la doctora Beatriz, están en lo que hacen porque les apasiona. Y yo creo que ese debería ser un derecho de cada joven en Colombia. Y que una mamá o un papá común pueda alentar eso, pues preguntándole a la hija o al hijo es, ¿cuál es el problema que quiere resolver en el mundo? Y ahí uno encuentra que se desata el potencial creativo para desarrollar otras habilidades como las que mencionaba Carlos, que me parecen fundamentales. Muchas gracias, Juan David. Y eso abarca en forma transversal desde la primera infancia hasta que se gradúen del colegio. Poder a los niños jóvenes enfrentarlos a diferentes situaciones problemáticas, que ellos mismos vayan encontrando la solución. Estoy completamente de acuerdo contigo, Juan David. Y lo uno, pues a mí me gustó la claridad de la doctora Navas cuando dijo es que tenemos que conocer la realidad. O sea, hay que educar a una comunidad en conocer la realidad. Pero no te interrumpo, Elena, tu respuesta. Muchas gracias, Beatriz. Sí, concuerdo con todo lo que han mencionado el doctor Sefair y Juan David. En salud comunitaria nos gusta llamar a los problemas no problemas y no barreras, porque son términos negativos. Nos gusta llamarlos oportunidades para el crecimiento y el desarrollo humano. Entonces, ¿qué hacemos como saludistas comunitarios? Nos enfocamos en los aprendizajes que nos ha traído esta pandemia. Y sí, ha sido muchos, nadie estaba preparado, nos tomó de sorpresa. Pero yo creo que la pandemia nos ha dejado también muchas lecciones importantes para poder seguir adelante, para poder empoderar a nuestros jóvenes, para que crezcan de una manera saludable. Estamos aprendiendo a cómo prevenimos las enfermedades respiratorias, por ejemplo. Es un curso intensivo, pero ha sido muy valioso. En la influenza y muchas otras enfermedades respiratorias, hoy en día la tasa está por el suelo por todo este uso de bioseguridad. Quiero también recalcar la resiliencia del ser humano. ¿Sí? Como salubristas ya hay muchos estudios que están demostrando y que estamos viendo cómo vamos a, digamos, reparar este daño que ha tenido los jóvenes esta pandemia, porque mal que bien el cerebro del joven se desarrolla hasta casi los 30 años. Antes pensábamos que era menos, pero el ser humano vive más tiempo, entonces tenemos tiempo para reprogramar esos cerebros y que sí, han sufrido, han estado aislados, han tenido todos estos problemas socioemocionales. Pero recordemos que el niño tiene elasticidad, el joven tiene elasticidad, son flexibles de mente y son idealistas. Y como bien dice Juan David, hay que enseñarles a soñar más allá de una carrera. Hay que enseñarles a empoderar a las niñas igualmente alrededor de la ciencia, tecnología y demás. La rectora había mencionado que más o menos el 50% de las niñas están pensando en carreras de salud. Qué bueno, estaríamos diciendo lo mismo si no hubiéramos tenido esta crisis de salud, esta crisis humanitaria. Y por último, pues quiero recalcar la importancia del amor familiar. El amor y la compasión son los valores más importantes que tenemos los seres humanos en momentos de crisis. Entonces, sí, sentir amor y compasión por el otro. Y con todo esto, pues para resumir, realmente lo podemos hacer en equipo, lo podemos hacer basados en ciencia y en estudios que han demostrado que el ser humano tiene la capacidad de adaptación y de resiliencia. Muchísimas gracias. Yo aquí estoy feliz conversando con ustedes y podemos tomarnos mucho más tiempo, pero quiero darle la oportunidad al público a ver qué las personas que nos están oyendo, qué preguntas tienen. Mónica, si hay alguna que están escribiendo, me gustaría que nos las... Sí, entonces tenemos a Angélica Milena Rey Cruz. Ella dice, quiero preguntar a Juan David si se orientan charlas a docentes. Mónica, yo creo que una de las cosas que hemos hecho con los Super y con ProTalento es ayudar a crear una tribu de
personas que estamos buscando crear los innovadores del futuro. Y claro que con mucho gusto podemos conversar, o sea, me pueden buscar en las redes sociales y podemos hacer algo. Ok, bueno, vamos a ver si nos dan más preguntas el público. Yo tenía una Mónica, y me gustaría, no sé, digamos, y para los tres, y es, ¿cómo vencemos el miedo? Yo quería preguntarles, es porque ahorita que nos estaba viendo, me decía mi cuñada, Juan, el problema son las mamás de las otras niñas que tienen miedo, entonces le dicen al jardín, no, y aquí pues, o ellas hacen otro paro y no queremos más paros, o logramos movilizarlas y movilizar a los papás para que dejen el miedo. ¿Cuál sería ustedes como una estrategia para que las mamás o los papás inviten al jardín o al colegio que tiene miedo? Carlos, Elena, Beatriz. Bueno, pues tomo la palabra. Bueno, yo creo que la mejor manera de vencer el miedo, y fue una lección que mi querida mamá me dejó, es tomar el miedo por los cuernos, como un toro. Porque el miedo es una emoción como la ansiedad. Son emociones que si se dejan, que si no se afrontan, lo controlan a uno. Son emociones irracionales. Sabemos que el cerebro funciona en dos modos, racional e irracional. Si nosotros tomamos el miedo y nos informamos, y volvemos al tema de la información y la educación, de cómo poder vencer ese miedo. Entonces preguntarle, ¿por qué siento miedo? Yo creo que el primer paso que uno tiene que hacerse, ¿por qué estoy ansioso? A ver, la persona, tenemos ese tren de pensamiento constante en el cerebro. Si empezamos a identificar esos pensamientos constantes en nuestros cerebros, logramos identificar las razones detrás del miedo, podemos buscar ayuda, podemos informarnos. Por decir algo, tengo miedo que mi hijo vaya al colegio, resulte infectado y luego infecte a mi mamá que tiene problemas cardíacos. Bueno, a ver, ¿qué medidas puedes tomar para reducir el riesgo de que se infecte tu hijo? Y entonces ya se ponen, hay una estrategia ya más, digamos, más cognitiva, ¿sí? Que ayuda a controlar las emociones. El cerebro funciona cognitivo o emocionalmente. Entonces, cuando digamos, los sentimientos o las emociones se apoderan de la fisiología del cuerpo, es muy difícil para la persona pensar. Entonces, tenemos que involucrar la parte cognitiva, la parte de información y buscar ayuda. Si el miedo y la ansiedad están descontrolados, conllevan a depresión. A veces toca buscar psicólogos, seamos realistas. Entonces, tomar pasos para ayudar a controlarlo, pero yo creo que entrenar el cerebro a afrontar el miedo y la ansiedad de frente es muy importante. Un comentario de un mañana Prejardín León, es la persona quien habla, y me llama mucho la atención que dice, con esta pandemia hemos visto en el retorno a la presencialidad dos formas de actuar de los niños. Uno, el temor a todo y a todos. Y por otro lado, la felicidad y la necesidad por compartir con sus pares. Entonces pienso que eso es algo que había que decirlo y no sé, Beatriz, qué dice con eso, pero pienso que es bien importante. Sí, Mónica, y yo estaba que hablaba, mira, en el colegio lo primero que nos preocupó fue apoyar emocionalmente a las familias. Nosotros hacíamos un acompañamiento uno a uno con cada familia porque teníamos precisamente la palabra que el miedo, el temor, que el miedo no los fuera a inundar y queríamos proteger más a los jóvenes y a los niños de primera infancia y que en sus casas se manejara un entorno de armonía, de tranquilidad. Y pues yo sí lo voy a decir con gran orgullo que el gran avance que tuvimos en el colegio fue la confianza de los padres de familia. Inclusive, pues al comienzo, pues es un colegio femenino, ustedes saben que los padres de familia son más protectores con las mujeres, pero la gran sorpresa es que el 80% del colegio, cuando ya empezamos la parte de alternancia progresiva y gradual, tuvimos una gran acogida y tuvimos una respuesta muy positiva.
Nos preocupamos en apoyar a las familias emocionalmente, un diálogo colegio y casa, y las niñas de primera infancia nos dieron una gran lección a todos, porque ellas llegaron muy seguras a su colegio. Y hoy voy a contarles, hoy estamos en la semana de la presencialidad de primaria y preescolar, y es fascinante ver cómo ellas se han adaptado a esta nueva normalidad. Yo pienso que lo más importante es transmitir seguridad y confianza, y la seguridad y la confianza la damos los adultos. Ok, tenemos otras dos preguntas que yo creo ya antes de terminar. La hace el señor Andrés Patiño y le pregunta directamente a la doctora Elena y le dice, ¿cree que con los protocolos actuales se genera confianza para los padres de familia? Gracias, Mónica, y gracias, señor Patiño. Sí, definitivamente, vuelvo y repito, sabemos muchísimo de cómo funciona este virus y lo que tenemos, lo que estamos usando ha demostrado que ayuda a controlar la propagación del virus. Entonces, sigamos juiciosos, siguiendo estas reglas de bioseguridad que ya llevamos más de un año, ¿sí? Y les aseguro que si ustedes siguen las medidas de bioseguridad, se informan, comunican, unidos vamos a lograrlo. Bueno, hay otra pregunta, Beatriz, que dice, no sé si la saben, porque pues es un poco, dice, ¿cuáles son las estadísticas actuales de contagio y mortalidad por COVID en niños de primera infancia? Yo no sé, doctor Carlos Zefair, si esas estadísticas se tienen o la tiene Beatriz o Elena o, bueno. No, yo no las tengo puntualmente en primera infancia. En general lo que se está midiendo es mortalidad global femenina y masculina. Sí sé que hay unas mediciones de mortalidad y de contagio en niños, pero no conozco el detalle para dar una cifra precisa. Bueno, pues si puedo tomar la palabra, realmente en los niños estamos hablando de 0.1%, realmente es bajísimo. Incluso las nuevas cepas sí sabemos que son más contagiosas, sí afectan más a los niños, pero los niños tienen un sistema inmunológico que es mucho más, digamos, más audaz y puede neutralizar este virus mucho más fácil. Entonces, realmente los niños no es la población en la cual pensamos que van a tener complicaciones por COVID en el momento o en el futuro. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Navas. Yo, pues no tengo estadísticas exactas, pero en el colegio no ha habido contagios. Nos hemos preocupado mucho por brindar la parte de bioseguridad y es fascinante ver cómo la chiquita está pendiente de que yo tengo un autorreporte, o sea, hacerlo consciente de ella ser partícipe de esos autorreportes y manejar muy bien lo que dijo la doctora Navas y el doctor Zefair, como la información con relación a cómo se va desarrollando en una comunidad, en cada colegio. Es importantísimo ser rigurosos en esos manejos. Nosotros en este momento, afortunadamente, no hemos tenido estudiantes con contagio y todo el tema es seguirlas educando en ese sentido. Sí, se podría añadir algo. Estudios a nivel mundial de miles de niños, lo que han demostrado es que los niños, como logran neutralizar el virus más rápido, tienen una carga viral mucho más baja. Por ende, no transmiten igualmente que los adultos. Eso sí ya ha sido científicamente comprobado. Entonces, otro punto para decir que los niños no solamente tienen menos riesgo de sufrir de enfermedad severa, también tienen menos posibilidad de infectar a otros. Importantísima esa aclaración. Bueno, yo no sé, señora Beatriz, si damos por terminado o quieres hablar algo más o alguien quiere decir, complementar algo. Pienso que ha sido una jornada importante, de mucho aprendizaje, de también mirar cosas que de hecho estamos haciendo, pero que hay que reforzarlas y reforzarlas. Y bueno, súper, les agradezco a cada uno de ustedes la intervención y todas estas personas que nos acompañaron, que escucharon esta muy buena evento que fue en alianza o fue patrocinado por los portales. Muchísimas gracias.
Entonces, yo quiero agradecer porque los 3 panelistas nos aportaron grandes aprendizajes y fueron muy puntuales en unas ideas precisas que nos van a servir mucho a los educadores para desarrollar e implementar en nuestros currículos. Con mucho gusto, estoy a la orden para si quieren hacer webinars con los papás, con los profesores. Me encantaría seguir la conversación. Aquí en los colegios estamos usando mucho este webinar, cada 2 semanas o mensualmente, y justamente seguir esta conversación con los papás. Me parece muy importante. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, disponible en lo que podamos servir con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes, mil y mil gracias siempre por atender los llamados que les hace APD. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Beatriz. Gracias. Gracias.